Passem a la benvinguda oficial a càrrec de la cònsol menor, l'honorable senyora Sofia Cortesau. Molt il·lustres i honorables autoritats, públic en general, molt bona tarda a tothom. Sigueu tots benvinguts a la sala Sergi Mas. Ara fa 3 anys, el Comú de Sant Julià va ser pioner en la creació d'aquestes jornades de bruixeria. La idea, l'objectiu de llavors, era apropar al públic un món que als Pirineus sempre ha tingut una gran transcendència. Avui estem davant de la 3a edició, el que al meu parer mostra l'interès que aquestes jornades desperten. En efecte, entre els dies 23 i 29 de setembre, la sala Sergi Mas i d'altres equipaments de la parròquia seran l'epicentre de les 3eres jornades de bruixeria d'Andorra. Vull agrair a totes les persones i entitats que han fet possible tenir un programa tan variat i potent. Gràcies, òbviament, als ponents i a totes les persones que participen en les diferents activitats. Gràcies al Govern d'Andorra. Gràcies als diferents departaments del Comú que han participat en l'organització d'aquestes jornades. Penso concretament en el Departament de Cultura i de Turisme, liderat per la Bet i la Cano, però també en el de Circulació, en el d'Higiene, en el de Serveis i en el de Comunicació, ja que en equip és com s'aconsegueixen les grans coses. I enguany, i com a mostra de consolidació de les jornades de bruixeria, vull agrair també la implicació de 3 patrocinadors del sector privat, cosa que no havíem tingut fins ara. Aquests 3 patrocinadors són Pastisseria La Casa, l'Eclair Express i el grup Sant Eloi. Veureu que us proposem un programa molt variat i, novament, comptem amb ponents i personalitats de gran prestigi dins d'aquest món magnètic i enigmàtic. Així doncs, espero que el programa sigui del vostre agrat. Per altra banda, i no em vull oblidar tampoc, i com a mostra de l'interès que suscita aquesta temàtica, aquest estiu hem celebrat el 10è aniversari de les Nits de les Bruixes i Llegendes sota la llum de la lluna, de la mà de la narradora Assumpta Mercader i el duet de músics Els Pardals. Per la meva banda, només recordar que la intenció del Comú és continuar oferint diversos esdeveniments de tota mena per ajudar a dinamitzar la parròquia i el seu teixit comercial. I també que els darrers 2 dies d'aquestes jornades coincidiran amb un altre dels esdeveniments plenament consolidat a la nostra parròquia, com és la Vila Medieval, que de ben segur atraurà molta gent d'arreu del país i de més enllà. Així que no em vull allargar més. Avui tenim aquesta jornada inaugural. Donar-vos novament les gràcies, la benvinguda aquí a la sala Sergi Mas i esperem que gaudiu d'aquestes 3eres jornades de bruixeria d'Andorra. Moltes gràcies. Gràcies, senyora cònsol. El primer dia de les jornades de bruixeria havia de girar entorn de 2 conferències. Malauradament, la primera, Brujeria i Hechiceria, algunes perspectives etnogràfiques, a càrrec del catedràtic emèrit d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Madrid, Enrique Luque Baena, no es podrà celebrar en directe. Així, hi haurà una modificació d'horaris i la conferència La imagen de la bruja y su construcción desde la Edad Media hasta la època contemporània a càrrec del catedràtic Jesús María Usunariz s'avança a 7:15, així com al torn de preguntes i al posterior debat que hi havia planificats. Excusem, la presència del senyor Luque Baena, que per un impediment aquesta tarda no pot ser avui amb nosaltres. Però sí que ha volgut ser-hi de manera virtual i per això donem pas a un vídeo que ens ha volgut fer arribar i que tot seguit els mostrarem. Buenas tardes. Me llamo Enrique Luque y quiero ante todo dar muy efusivamente las gracias a quienes me han invitado a participar en estas 3eras jornadas sobre brujería en el Pirineo. También decir que lamentablemente no puedo asistir a ellas por razones de enfermedad y de algún reciente accidente muy reciente que me impide viajar y por lo tanto desplazarme allí. De todas maneras, he enviado mi participación y a quien quiero más agradecer de todo esto, que es Montse Guiu, tiene mi correo electrónico, pero que de todas formas puedo darlo aquí también. Es muy fácil, es mi nombre, Enrique Luque, B, añadido B, todo junto, B de Barcelona, @gmail.com. Atenderé encantado a cualquier comentario, pregunta, sugerencia que cualquiera
que vea mi intervención quiera hacerme mediante esa vía. Y muchas gracias por su atención y buenas tardes. Així doncs, la conferència íntegra d'Enrique Luque Baena la podran seguir a partir de demà mateix al canal de YouTube del Comú. I aprofitem també des del Comú per agrair-li la seva implicació amb aquestes jornades de bruixeria, tot i no poder ser-hi físicament. Seguint amb la programació d'aquesta primera jornada, cedirem la paraula a la senyora Cristina Yáñez, d'Aldecoa, doctora cum laude per la Universitat d'Andorra i membre també del grup de recerca interdisciplinari en educació. Ha treballat en projectes culturals i educatius al govern d'Andorra i com a professora a les universitats de Barcelona i també d'Andorra. També ha liderat programes internacionals, formant part del Consell Assessor del Patrimoni Cultural del Govern i actualment és membre del Consell Assessor de la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus a la Universitat de Lleida. També ha publicat diversos articles sobre educació patrimonial. En tant que moderadora, la senyora Yáñez farà les presentacions aquesta tarda. Li cedim la paraula. Moltes gràcies, Mònica. Molt bona tarda a tothom i benvinguts a aquestes terceres jornades de bruixeria d'Andorra, que realment és un goig veure la sala plena, tenint en compte que, a més, hi havia diferents actes, que aquestes coses que ens passen a la programació cultural d'Andorra, totes elles molt interessants i, per tant, és un plaer tenir-los aquí. La primera cosa, donar gràcies al Comú per comptar novament amb mi per aquesta presentació, que sempre és un goig perquè ens trobem amb amics i amb grans professionals, historiadors, bàsicament. A mi em toca presentar i arrencar aquestes jornades amb el bloc acadèmic i literari i, com deia, amb la participació d'acadèmics de gran prestigi que, gràcies a les seves recerques minucioses, ens podran explicar, ens portaran aquí a la sala una mica de la seva recerca en referent sobretot als estudis de bruixeria. Antes comentábamos con el doctor Usunariz que él había empezado con otros temas, pero al final, un poco por el hambre de la investigación, te vas cogiendo de un hilo, vas estirando y ha acabado haciendo temas también de historia social y de brujeria. És important destacar aquesta dimensió històrica de les jornades perquè aporta justament aquesta part de rigor científic i permet analitzar una realitat que és compartida per tot el territori pirinenc, per Navarra, per País Basc, per Aragó, terres on la bruixeria va tenir un ressò, una profunda presència, tant històrica com cultural com social, i deixant un llegat important tant en el patrimoni material com immaterial. I segurament després en el debat en podrem parlar. Per tant, no tan sols és un tema d'interès popular, que sempre ha suscitat aquest interès, sinó que a la vegada podem veure que és un tema de rigor històric i acadèmic i que té una dimensió real. Estudis sobre els processos judicials, inquisitorials, les cròniques locals, ens permeten apropar-nos a una comprensió més profunda i matisada d'aquest fenomen. I, com deia, aquestes jornades justament volen oferir aquesta visió rigorosa, més enllà dels mites, i centrar-nos també en l'evidència històrica. I aquí segurament sortirà, insisteixo, debat sobre la part més de creença, de superstició, versus la part històrica i de rigor, i que segurament després nos van explicar muchísimo mejor. Ens situem en aquest període comprès entre els segles XIV i XVII, més o menys, en un moment clau per la persecució de la bruixeria tant a Aragó, Navarra, Pirineus, País Basc, i és el moment on es concentren el major nombre de processos judicials, especialment contra les dones, bàsicament contra les dones, moltes d'elles coneixedores de remeis naturals i pràctiques ancestrals, que sovint eren interpretades com actes de fetilleria o de superstició. Processos inquisitorials, especialment com per exemple els tribunals de Logroño o les investigacions realitzades sobre els aquelarres o els fets de Zugarramurdi, marquen moments àlgids de justament aquesta persecució de la bruixeria. Durant les jornades veuran en el programa que es tracten temàtiques molt variades com la simbologia, els judicis de les bruixes, la superstició popular, remeis naturals, màgia, fetitxeria i, en general, una mica també anàlisis de la bruixa i el paper que va jugar en el folklore i en la cultura dels diferents territoris pirinencs, que, en definitiva, hi ha un substrat pirinenc que és compartit. Com deia, la majoria de les persones processades van ser dones que, per les seves habilitats en l'ús de les plantes medicinals
o pel seu coneixement sobre els cicles naturals van ser víctimes d'aquesta persecució, sobretot motivada per la ignorància, per allò del desconegut, que això és una cosa que, diguem-ne, que malgrat l'evolució de la societat humana, continuem sentint aquest rebuig per allò que no coneixem i pel desconegut. Per tant, aquestes jornades són una oportunitat única per redescobrir la història de la bruixeria. A les primeres jornades, ho dic perquè ens anem retrobant any cada any i és bonic també esmentar les persones que han format part de la solera que ja comencen a tenir aquestes jornades. Vam tenir molts historiadors locals com el David Mas, com la Carme Chamar, que està a la sala, també l'Oliver Vergés va participar, l'Aurora Baena, que també hi és, o el Robert Pastor, i ens explicaven una mica, també hi va haver una exposició molt maca contra el mal donat, i que ens permetia veure aquest recorregut per la bruixeria a la història del nostre país i 8 sentències de 8 bruixes que van ser jutjades. L'any passat vam tenir el Pau Castell Granados en aquest bloc literari i científic, que és un gran coneixedor de la cacera de bruixes a Catalunya, i a la Maia Naucia Pimolier de la Universitat de Navarra, que també ens va portar aquesta visió també de les dones. Ens parlava també del rol de les dones viudes i la seva vinculació amb la bruixeria i va ser realment molt interessant. I en aquestes terceres jornades no podem comptar malauradament amb el doctor Enrique Luque Baena, però sí con el doctor Jesús María Usunari de la Universidad de Navarra, a quien ya paso a presentar. Y él, como ha comentado anteriormente Mónica, perdoneu que paso del castellano al catalán, pero bueno, Jesús, te voy a presentar en catalán. Me parece muy bien, vale. estupendo. Ell sí que crec que el títol de la seva conferència és molt rellevant perquè ella parla de la imagen de la bruja y su construcción. Y aquí ya, solamente con el título ya nos está dando información de lo que nos va a presentar, ¿no? Es decir, si existen las brujas o es una construcción, ¿no?, a partir de diferentes cosas que no vamos a revelar, nos las va a contar él, desde la época medieval hasta la época contemporánea. El doctor Usunariz és catedràtico d'Història Moderna de la Universitat de Navarra, és membre del GRISO, que és el grup de recerca del segle d'or de la mateixa institució, és director de la revista Memòria i Civilització i de la col·lecció Biblioteca Àurea Digital i d'aquest grup del GRISO. Ell es va llicenciar en Geografia i Història i es va doctorar en Història amb una tesi sobre l'estructura i la dinàmica del règim senyorial durant l'edat moderna de los señoríos navarresos del 1450 al 1850. Com veieu, és un tema que ens queda una mica lluny de lo que tractarem avui, però que demostra el seu abast coneixement. A més, Usunariz ha estat guardonat amb el Premi Extraordinari d'Investigació de la Caixa d'Estalvis Municipal de Pamplona i també de la Universitat de Navarra i va ser Premi Extraordinari de Doctorat per la mateixa Universitat de Navarra. La seva investigació s'ha centrat principalment a la Navarra del segle XVI al XVIII, especial en temes relacionats amb les institucions del regne, dels senyorius, de la immigració cap al Nou Món i de la política de la incorporació de la corona. Però, com deia, en els darrers anys ha fet un viratge i els seus estudis s'han enfocat més a temes d'història social, de relacions internacionals de la monarquia hispànica i els canvis socials i culturals d'Espanya en el segle d'or, i també ha explorat temes com el matrimoni. De fet, tenim aquí algunes de les seves publicacions molt curioses, història social i cultural, temes de llenguatge, de ritus de pas, de superstició i de bruixeria, justament des del segle XVI al segle XVIII. Té moltíssims articles en revistes especialitzades, ha editat llibres, capítols de llibres, i en l'àmbit de la història social, que és el que tractarem avui, ha editat obres com Aquelarre, la Casa de Bruixes al Pirineu, del segle XIII al XIX, com deia, de l'edat medieval a pràcticament la contemporània, Els poders de la paraula, l'improperi de la cultura hispànica del segle d'or, el diccionari d'injúries del segle XVI a XVII, santes, poderoses i pecadores, representació i realitat de les dones entre els segles XVI i XIX, la dona i els universos femenins en les fonts documentades de l'edat moderna, o darrerament, en el 2024, una obra que la tenen aquí a la llibreria, que és Maleficium, Navarra i la caza de brujas de los siglos XIV a XVII.
A més, ha estat professor convidat a l'École des Hautes Études de Ciències Socials de París i a la State University de Nova York, en la Sunnybrook University, en la Universitat de Viena, y participa en numerosos congresos, seminarios. Bueno, tiene una actividad prolífica en cuanto a publicaciones y en divulgación. Y por tanto será un honor y un placer poderle escuchar. Y por tanto le damos la palabra i les agraïm a tots la seva assistència en aquestes jornades de bruixeria. Muy bien. Jesús, yo paso para allí para escucharte mejor. Se acabó lo bueno. Iba a empezar diciendo que no tengo palabras, pero sí las tengo para agradecerles a todos ustedes su presencia, a las autoridades y, por supuesto, a las organizadoras, no solo por invitarme, sino por la amabilidad, la gran amabilidad que me han demostrado, no solamente en sus correos, sino también aquí mismo en Andorra y en Sant Julià. Bien, el objetivo de mi charla de hoy, que espero que no se haga demasiado larga, es centrarme en analizar la imagen, la evolución de la imagen de la bruja a partir de una de sus características. Me refiero a la bruja en el Sabbat, en el ayuntamiento de brujas, en lo que en mi tierra, que ya se ha extendido a todo el mundo, se llama aquelarre. Como una excusa esta para intentar profundizar en cómo, como digo, se ha construido esa imagen que hoy tenemos, a partir de los testimonios que yo humildemente he investigado en el ámbito navarro. Bien, primera imagen de la bruja. La imagen, a ver si tenemos aquí, la bruja como secta diabólica, y el protagonismo que tiene el aquelarre. ¿Qué es el aquelarre? ¿Qué es el ayuntamiento? ¿Qué es el Sabbat? Es la reunión en donde los brujos y brujas, miembros de una secta, escenificaban su pacto con el diablo, a través de un conjunto de ritos colectivos anticristianos. Recibió esta reunión diferentes denominaciones. En un manuscrito anónimo del siglo XV llegaron a llamarle sinagoga, qué curioso, ya sabemos por dónde van los tiros. O bien en otra comienzan a llamarle Sabbat, vemos también por dónde van los tiros. Y así aparece en diferentes obras. La palabra Sabbat es la que por ejemplo más se utiliza en Europa y sobre todo en Francia. A diferencia de estos tratados, de esta tradición medieval, en principio en España lo que abunda fundamentalmente es la expresión conventículo, ayuntamiento, junta de brujos y de brujas, en otras zonas Landesburg, y en los siglos XVI y XVII, no antes, porque la palabra es completamente nueva, es una invención, aquelarre. Bien, ¿cuándo comienza a hablarse de estas juntas? Bueno, es que es en los siglos XI, XII y XIII, nos dice el trabajo clásico de Levac, es cuando se comienza a construir el estereotipo del hereje. Bueno, esta es una imagen del aquelarre que luego mencionaremos. Es una imagen del aquelarre que aparece en la obra Tableau de la Inconstance, es una obra de 1613 del francés Pierre Delancre. Aquí describe todo lo que es un aquelarre. Luego, insisto, iremos al detalle. Pero sobre todo hablamos de esta imagen, como una imagen ilustrativa. ¿Quién hace los ritos que después se achacan a las brujas? En principio los herejes. Los herejes valdenses, los herejes cátaros, que son los que aglutinaron las características de lo que después se va a apropiar la bruja.
Así, el Sabbat aparecerá en estos primeros procesos de brujas hacia mediados del siglo XIV, en procesos que se celebran en la zona de Carcassonne, de Toulouse. Desde allí se difundieron a otras zonas como el Delfinado, Lyon, Saboya, norte de Italia, el Tirol, y también lo veremos en lo que es la Baja Navarra, la Navarra francesa. También, por supuesto, en Irlanda, en Suiza, y en todos ellos comienza a hablarse de asambleas nocturnas, de la existencia de una secta de adoradores del diablo. Comienza a ahondarse, a centrarse el aquelarre, el ayuntamiento de brujas en obras, en tratados que se van divulgando en el siglo XV y que no voy a detallar. A partir de entonces, el Sabbat está presente también en los tratados demonológicos de los siglos XVI y XVII. Autores como Jean Baudin, como Remy, como Francesco Guaso, como los españoles Martín de Castañeda, Torquemada, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ustedes se asoman en un momento dado al Tesoro de la Lengua castellana o española de Covarrubias, de 1611, se define la bruja de la siguiente manera: cierto género de gente perdida y endiablada, que perdido el temor de Dios ofrecen sus cuerpos y sus almas al demonio, a trueco de una libertad ociosa y libidinosa, y unas veces causando en ellos un profundísimo sueño, la representa en la imaginación ir a partes ciertas y hacer cosas particulares, que después de despiertos no se pueden persuadir, sino que realmente se hallaron en aquellos lugares. Otras veces, y con efecto, las lleva a partes donde hacen sus juntas, y el demonio se les aparece en diversas figuras. 1611, Covarrubias. ¿Qué recoge Covarrubias? Toda una tradición que se remonta a la época medieval. Bien, en cualquier caso, este Sabbat, este ayuntamiento, este aquelarre, con sus particularidades locales, tiene una gran homogeneidad en toda Europa. ¿Les sonará a todos? ¿Las brujas vuelan? ¿A que sí? Claro, las brujas vuelan. ¿Las brujas se convierten en animales? Claro, las brujas se convierten en animales. ¿Por qué hacen todo esto? Porque se aplican unos ungüentos mágicos. ¿Dónde se reúnen? En una reunión que preside el demonio, un hombre normalmente negro, acompañado a veces de una reina, al que todos los asistentes rinden pleitesía, besando en su trasero. ¿Ah? Por supuesto, reniegan de Dios, de la Virgen, de sus santos, de su padre y de su madre. Bailan, danzan, comen cosas asquerosas, mantienen relaciones sexuales con el diablo y entre ellos, banquetes con carnes negras, a veces practican el canibalismo, lo que nos faltaba, y aparecen niños cuidando sapos, cuando no formando parte del banquete. Miren, en Navarra las referencias a esos conventículos de brujas son muy tempranas y aparecen en mayor o menor medida en todas las etapas que hemos delimitado en la caza de brujas del Reino de Navarra entre el siglo XIV y el siglo XVII. El gran primer proceso es incluso anterior a los que les he dicho de otras partes de Europa, año 1370, en el que tenemos a una tal Condés que declaró que había estado en el Boquelane. ¿Qué es esto del Boquelane? Lo que se traduce después como el prado del macho cabrío, el lande de Buc, el aquelarre, es lo mismo, que sería el equivalente al Sabbat. Sus principales características estaban ya asentadas después en la Navarra francesa y hacia 1450 sabemos cómo una señora fue acusada y detenida por brujería, por supuesto torturada, y confesó que pertenecía a una secta satánica que había participado en asambleas nocturnas. Esto ocurre en la Navarra francesa, pero los franceses ya sabemos cómo son. Ay, amigo, pero es que muy pronto comienza a esto a entenderse también en la Navarra peninsular.
Miren, tenemos noticias de la celebración de conventículos en las declaraciones de algunos brujos y brujas que fueron perseguidas en 1525 en el Valle Pirenaico de Salazar. Lo tenemos ahí. Pero miren, tenemos además un informe del siglo XVI, que es un informe apócrifo. Es completamente falso. Lo sabemos ahora, pero tenemos hasta 4 versiones diferentes de este informe. Lo que algunos llaman el informe del inquisidor Avellaneda. Nunca existió tal inquisidor. Pero es un informe tan bonito, porque nos escribe todo lo que es un aquelarre. ¿Qué hacían en este aquelarre? Mire, en primer lugar, todo esto recogido en ese grabado que les he enseñado al principio. ¿Qué hacían en este aquelarre? Se aplicaban ungüentos, que por supuesto preparaban en las reuniones anteriores, ungüentos en sus cuerpos. Porque en esas reuniones les enseñaban a preparar ungüentos. Es que eran academias de aprendizaje. Bien, es que además, gracias a esos ungüentos, ¿qué hacían? Podían salir por el aire, por ventanas y chimeneas, por cualquier parte que ellos quisiesen, dice el documento. De hecho, dice, sabemos de un relator que hizo la prueba con una de estas brujas, la untó con uno de sus ungüentos, la tiró por la ventana y voló, claro. ¿Qué hacían en esas reuniones? ¿Quién está presente? El demonio, que es un demonio en figura de cabrón, grande y negro, el cual lo recibía con palabras de bienvenida. Luego todos le hacían una reverencia como un señor. Le adoraban en la parte más deshonesta de su cuerpo. Y a cambio, el diablo le regalaba una moneda. Además, renegaban de Cristo, renegaban de su bendita ley, renegaban de la gloriosa Virgen Santa María, su madre, de Nuestra Señora, renegaban de todos los santos y santas del paraíso, de sus padres y de sus madres. Y tomaban por señor al diablo. Además, luego escribieron una serie de características en este informe de Avellaneda, que es los años 1525, 26 aproximadamente, más o menos, cómo invocaban el nombre de Jesús, cómo no utilizaban la mano derecha para santiguarse, la izquierda, esto ya podemos sospechar. Elaboraban ponzoñas, destruían ganados, cosechas, mataban niños, hechizaban a hombres para que no tuviesen participación con su mujer, es decir, los ligaban para que no tuviesen relaciones sexuales. ¿Cómo preparaban estas ponzoñas? Pues ni más ni menos que con corazón de niños, fundamental. Si alguien quiere preparar, ya sabe que corazón de niños. Mezclado con otras cosas que nunca mencionan. Y por eso mataban a niños de teta, especialmente a aquellos niños que se acostaban sin santiguarse. Y los desentierran, y además, si morían, los desentierran y quitan los cuajos y corazones. Era el demonio quien avisaba de los niños que se acostaban sin santiguarse para que fuesen a por ellos. Y de ahí toda una serie de amuletos que muchos de ustedes conocerán para protegerse contra todo ello. Este documento, que recoge toda una tradición anterior, lo van a citar después todos los demás. El obispo Prudencio Sandoval, que fue obispo de Pamplona, que además escribe una biografía del emperador y que narra la persecución de brujas de 1525. Pero esto lo vamos a encontrar después en todos los procesos judiciales que yo he examinado. Y les puedo decir que me he examinado todos los procesos judiciales de brujería en Navarra. En todos ellos se habla ya, por ejemplo, en 1530, les he dicho en 1525, en 1539 se habla, en 1525 se habla por primera vez, y se lo adelanta ya porque esto es una novedad, se habla por primera vez de la palabra aquelarre, 1525, no 1610, como han dicho algunos autores, sino que ya aparece por primera vez en 1525, la palabra aquelarre. Bien, se hablaba en los procesos de 1525, se habla en 1539. Se habla en todos los procesos. ¿Y saben quiénes son los principales descriptores de estos aquelarres? Los niños. Los niños.
Los niños son los que nos cuentan estos cuentos, como Miguelico y Martinico, ambos vecinos de una localidad del norte de Navarra que se llama Anocíbar, en 1576, y que describen cómo su tía los llevaba a la aquelarre, una tía que decían que estaba loca. Bien. ¿Y quién tenemos? A otro niño, Juanisco, de 9 años, que también declara contra su abuela, porque lo había llevado a la aquelarre. Y sobre todo, miren, una niña de 9 años de la localidad baztanesa de Ciga, que nos describe, y tengo aquí, si aquí lo interesa, 3 folios seguidos con la descripción completa del aquelarre. Todo. Es verdad que luego algunos testigos dirán que la niña era tonta. Literal, no me lo invento, lo dice así la documentación. La niña era tonta, pero la niña describe con una perfección todo lo que es ya una tradición. Ungüentos, me sacan de la cama, me llevan volando, paso entre las puertas cerradas, vuelo, me llevan a la aquelarre, bailamos, me presentan al diablo, reniego. Todo está aquí, absolutamente todo. Y estamos hablando de 1576. Ya les digo que no les voy a aburrir, pero aparece absolutamente en 3 páginas preciosas de recreación de la niña en el proceso judicial. Ojo, abro paréntesis, les advierto, todos estos procesos no son procesos inquisitoriales, ni uno de ellos, porque los principales perseguidores no eran los inquisidores. Los principales perseguidores eran los tribunales reales, los tribunales civiles. Estos eran los principales perseguidores. La Inquisición era más reacia. Incluso tuvieron una junta en 1526 y se mostraron bastante reacios a reconocer la existencia de todo esto. Pero estas descripciones que les he dicho, las de estos niños de 1575 a 1576, lo que vienen a demostrar es que en estos años ya tenemos completamente difundida una imagen de la bruja. Malvada, forma parte de una secta herética, que comete todo tipo de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Se reúnen en diferentes lugares y tenemos muchos lugares donde se reúnen. Una reunión nocturna que se finaliza siempre antes del amanecer, donde se practican todo tipo de ritos, donde se apostata de Dios. Bien, aquí tienen diferentes sesiones. Presentación al diablo de los niños, banquetes, no sé si se fijan bien, a ver si se ve desde aquí, pero a ver si desde aquí, a ver, aquí, no sé, no me coge la pantalla. Se están comiendo un niño, Claro, no es que son caníbales, Recuerden, se están comiendo a un niño, No solamente los niños sirven para todo, por lo que sé, sirven para hacer ponzoñas y sirven también para comérselos. Es decir, una cosa, Por supuesto, como ven aquí, bailes y danzas con el diablo. Bailes y danzas, más bailes y más danzas. Esto ya de una manera más cortesana. Y, por supuesto, la presencia de niños en estos aquelarres, estas reuniones, que están por allá como aprendices y se les deja cuidando los sapos que también forman parte de esas ponzoñas que se elaboran en esos aquelarres. El beso del trasero. Esta es una imagen del libro de Watson, en el comienzo del siglo XVII. El beso del trasero como símbolo de pleitesía al diablo. El beso a esa figura demoníaca. El ósculo infame. Todo esto forma parte de... Claro, ¿qué están haciendo todos ellos? Un rito que es una inversión de la liturgia cristiana. El beso de la paz, que se hace en la liturgia cristiana, lo convierten en este beso infame con el diablo. Es toda una inversión. Un beso que, por ejemplo, aparece en un pleito en la Baja Navarra a mediados del siglo XVI. Canibalismo, también del mismo libro de Watson, sacando el cadáver desenterrado o bien de un ahorcado para aprovecharse y para hacer ese tipo de ungüentos. Miren, ¿esto se divulga? Sí. Se divulga, pues, oralmente, pero
tenemos un bestseller. Bueno, un bestseller. Estos son dos relaciones, las dos de 1611, una publicada en Logroño, otra publicada en Burgos. Esta primera es la que publica un editor que se llama Montgastón y la otra la publica un tal Fonseca. La segunda tiene menos éxito, pero la primera, ¿qué nos describe? Miren, esto lo que hace es describirnos es el auto de fe de 1610, en el que se persiguió a las brujas de Zugarramurdi, que supongo que a todos ustedes les sonará más. ¿Y qué se hace en este auto de fe? Pues en esta relación que se nos describe, todo lo que se dijo en el auto de fe. Un auto de fe que se celebró ante miles de personas, miles de personas. Claro, la gente acudió como moscas para ver cómo se quemaba a una serie y se condenaba a unas brujas, a brujos y brujas. Acudieron en masa. Nos hablan de miles de personas. Y en ese juicio, en ese auto de fe, ¿qué se nos cuenta? Que hubo un aquelarre. Y se utiliza la palabra aquelarre, creo que más de 40 veces. Todo el mundo, si no sabía la palabra, la aprende. La aprende. Y cuentan todas las villanías que cometían las brujas. Mataban niños, el ganado, acababan con las cosechas, envenenaban, hacían malparir a las mujeres, ligaban a los matrimonios, se reunían en ayuntamientos infames con el diablo, le rendían pleitesía, rompían con la iglesia, eran apóstatas. Y todo esto se dice públicamente. Todo se dice públicamente. Zugarramurdi culmina, de alguna manera, todo un proceso en la construcción de lo que sería, al menos lo que es el ámbito vasco-navarro, culmina esa construcción de lo que había sido la bruja. Ya tenemos una imagen de la bruja, creo que aquí ya, ¿no? Es una bruja mala, malvada, que comete todo tipo de actos diabólicos. Pero esto se acaba. La última mención que tenemos de la palabra aquelarre es de 1690. Y ya para 1620 esto había desaparecido, porque la Inquisición decretó la ley del silencio. Aquí nadie tiene que hablar de brujas. Y si no habla nadie de brujas, se acabó el problema. Nadie comienza a hablar de brujas. Nadie habla de brujas. ¿Qué fue, por tanto, el Sabbat y el aquelarre de época medieval y de los siglos XVI y XVII? Un mito que se fue asentando con el paso del tiempo, fruto de una construcción, un modelo muy uniforme, en donde las creencias y cuentos populares y las tesis elaboradas por las élites judiciales, religiosas e intelectuales confluyeron para poder probar lo que nunca había existido, pero que dio lugar. Es verdad que todo esto no existió. Lo que sí existió fue la persecución, no se olviden nunca. Las ejecuciones, los tormentos, los encarcelamientos. Pero los aquelarres, no. Los vuelos, creo que tampoco. Bien, ¿cuándo comenzamos a hablar de nuevo del aquelarre, de la bruja? En el siglo XVIII, poco. Tenemos que irnos al siglo XIX. Y entonces aparece la bruja, el aquelarre. Ojo, pero la bruja ya no es esa mujer malvada. No. La bruja, el aquelarre, lo que viene a significar es la superstición. La superstición. ¿Qué es esto? Creo que lo conocerán todos, ¿sí o no? Goya, sí, claro, Goya. El cabrón negro, ¿nos recuerda a la imagen de Pierre de Lancre? Yo me pregunto, ¿y Goya cómo hizo todo esto? Pues resulta, yo tengo dos teorías. O bien que conocía el libro de Montgastón, porque estaba en la biblioteca de los duques de Osuna para quienes pintó este cuadro, o bien porque su íntimo amigo era Leandro Fernández de Moratín, que conocía desde hace tiempo la palabra aquelarre y conocía este librito. Y de hecho, tenemos, como digo, a Goya y después a Leandro Fernández de Moratín y después a otros autores,
Antoni Puigdeblanc o sobre todo a Llorente. Miren, la bruja, una de las brujas pintadas por Goya, ahí va, el auto de fe de Logroño, el de 1611, ¿quién lo reedita? Moratín. ¿Quién utiliza este auto de fe de Logroño para escribir el capítulo sobre las brujas de la historia de la Inquisición de España, el primer gran volumen que se publica en francés, después en inglés y en español? Llorente. ¿Y todo para qué? Para decirnos que esto de las brujas era cosa de esos viejos tiempos del antiguo régimen que nada tiene que ver con la nueva sociedad que estamos creando. Es romper con el pasado, romper con la Inquisición, con el oscurantismo de la Iglesia, con el oscurantismo de esos Austrias, de esos Borbones. Eso es lo que están intentando reconstruir, porque son nuevos tiempos. Nuevos tiempos. Por supuesto, al mismo tiempo que asistimos a todo esto, luego veremos cómo evoluciona la utilización, por ejemplo, de la palabra aquelarre. La palabra aquelarre, que hemos visto que era junta de brujas, ¿verdad?, comienza a utilizarse en el lenguaje político. Y dices, ¿para qué? Para atacar al enemigo. Miren, esta es una obrita que se titula Las brujas de Zugarramurdi. Perdonen, un peñazo. Es una novela, pero que escribe un autor, un liberal, para criticar a otro gobierno liberal porque no avanzaba en los pasos que él consideraba convenientes. Y decía, fíjense que aquelarre están montando. Es decir, la palabra aquelarre comienza también una visión política. Miren, pero fíjense el éxito. La palabra aquelarre había desaparecido en 1610, hemos visto cómo se divulga, sí o no, pero como ya a mediados del 17, la última referencia es 1690, y cómo desaparece en el siglo XVIII, no aparecen las publicaciones del XVIII. Pero se reedita el libro de Moratín. Miren, la palabra aquelarre, hasta hoy. Esta es la Biblioteca Virtual Histórica o los fondos de la Hemeroteca Digital Hispánica. Exactamente lo mismo. La palabra aquelarre. Un boom que provocan maestros como Goya o como Moratín o como Llorente. Y todo el mundo comienza a conocer y a utilizar la palabra. Ahora bien, hemos visto el Sabbat como una imagen de esa bruja mala, malvada. Después, ese aquelarre, bruja, qué supersticiosos eran en aquellos tiempos. Pero de repente, a mediados del siglo XIX, ya veremos que igual un poquito antes, se recupera el Sabbat, se recupera el aquelarre y se recupera, ¿saben a quién? A Pierre de Lancre. ¿Saben quién era Pierre de Lancre? Pierre de Lancre fue un juez que en 1609-10 se le encarga la persecución de brujas en el Labourd, al otro lado de la frontera. Estaba muy orgulloso de la persecución que había llevado a cabo, orgullosísimo porque había matado a muchas brujas. Y publica un libro en donde narra, describe todos los ritos, ya han visto el grabado que aparece en su libro, todos sus ritos, lo describe, lo publica, para decir qué bien funciona la justicia francesa, han visto cómo ejecutamos, no como esos eclesiásticos españoles que son demasiado blandos. Muy bien. Y ojo, se recupera la palabra Sabbat, se recupera el aquelarre. ¿Y quién lo utiliza? Por ejemplo, en unas cartas sobre demonología y brujería, ¿de quién? Sir Walter Scott. ¿En quién se basa? En Pierre de Lancre. En ese juez, perdónenme, psicópata, que en sus momentos había perseguido y había matado. Las cifras varían, pero se habla de medio centenar de brujas, otros hablan de más, otros hablan de menos. Un libro que además va a tener éxito en las tesis de Lancre, se van a recuperar en libros franceses, en libros alemanes, en libros ingleses.
Es decir, a mediados del primer tercio del XIX comenzamos a recuperar la imagen de la bruja malvada de tiempos medievales y de tiempos modernos. Claro, con todo esto, con toda esta publicidad, el aquelarre y la bruja comienzan a formar parte de cuentos y de leyendas. Miren, un primer cuento, al menos el primero que he encontrado yo, se publica en la revista española Siglo XIX, es de 1838. El cuento se titula, sin trampa ni cartón, La bruja. La bruja. Y tiene esta ilustración, bastante subidita de tono para la época. Muy bien. Bueno, pero ¿en qué se basa la descripción de esto? Esto sería para él un aquelarre, la presentación de una novicia ante el diablo. ¿A qué nos suena esto? ¿A Lancre? No, en este caso a Mongastón, es decir, a aquella tesis que había reeditado Moratín y que los literatos españoles, los novelistas españoles comienzan a utilizarlo para la elaboración de cuentos. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Aparte también en otras novelas como esta de aquí, que es La Redoma Encantada, no, perdón, esta es Las Brujas de Barahona y Castellana de Arbaiza, otra imagen donde se ve a estas brujas rodeadas también de demonios. Cuentos. Y también, por supuesto, comienza a convertirse en una leyenda vasca. ¿Cuándo? Pues, dirán ustedes, no, esto es un acervo que viene de tiempo atrás. Miren, aquí tenemos a un guipuzcoano, no podía ser más que guipuzcoano, que vivía en Madrid, que se llama José María Goizueta. Un liberal, fuerista, que en un momento dado escribe un librito titulado Leyendas vascongadas. Unas leyendas vascongadas que incluyen cuentos como Aquelarre, Lamia, Maitagarri, todos cuentos de brujas que recogen lo que a la bruja malvada que mata niños, que acaba con cosechas, basándose en ¿qué? En los testimonios publicados por Moratín y a su vez publicados por Mongastón, que a su vez recogen lo que decían en ese momento los inquisidores. Esa es la imagen de la bruja. Pero miren, hay más. No sé si lo tengo aquí. Además es un libro que tiene muchas ediciones. Aquí, por ejemplo, este es un grabado que encontré en una edición americana de este libro de Goizueta traducido en inglés. Lo que ocurre es que no lo firma Goizueta, quien se lo tradujo se apropió de él, que era una doctora portuguesa, y lo puso a su nombre. Pero es este, porque tiene los mismos cuentos. Bien. Bueno, pero antes de eso, hay otros autores que no están aquí. Ahora hablaremos de estos. Por ejemplo, hay un tal Mantelli que escribe una novela, Otro plomazo. No se lo recomiendo, yo me dormía. Que se titula Aránzazu. ¿Por qué Aránzazu? Porque Aránzazu, sus frailes, fueron los principales protagonistas de la predicación, y el obispo de Pamplona, por ejemplo, decía que fueron muchas veces malos responsables con sus predicaciones, de divulgar la imagen de la bruja a la altura de 1610. Pero, ¿qué decían aquellos frailes franciscanos en un librito publicado en 1609 y después en esta novela de Mantelli de mediados del XIX? ¿Las brujas son malas? Horrorosamente malas. Pero ¿quién trae esta devoción al diablo? ¿Forma parte de los ritos paganos de los vascones? No, esto lo trae la gente de fuera. ¿Lo traen quiénes? Los gitanos. Los gitanos que vienen del sur de Francia y son los que nos meten la idea del aquelarre, del diablo, etc. Bueno, Goizueta. A su vez, tenemos una serie de autores, sobre todo vasco-franceses, tiene aquí a Vinson, a Serpan, o los vasco-franceses, un pastor anglicano que vive en Biarritz, que comienzan a recoger leyendas, historias, cuentos relacionados con la brujería. Pero que son cuentos, si uno los revisa, que son muy parecidos a los que comienzan a divulgarse en otras partes de Europa, por los hermanos Grimm o por otros.
Bien. La bruja sigue siendo mala, ¿eh? Y el diablo, ni les cuento. Ahora bien, avancemos. Por supuesto, esto lo recogerán también otros autores. Esta tradición la recogerán después autores navarros, como Arturo Campión, que recogen varios cuentos esta tradición. Hasta ahora la bruja era mala, ¿verdad? Nos encontramos con un autor que va a rehabilitar la imagen de la bruja. Ya verán cómo esto nos va a sonar a más contemporáneo, ¿eh? Pero ojo, estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿eh? Y me refiero a este señor. Gilles Michelet, La sorcière, la bruja. Antes lo había publicado en una historia de Francia, unos detalles muy interesantes sobre... Y nos da una imagen de la bruja. La bruja es esa mujer mala, horrorosa. No, es una mujer sabia, rebelde contra los poderes eclesiásticos, que lo que hacía era conservar los viejos ritos paganos. ¿De dónde se lo saca? De la manga. El libro es una delicia. Es una delicia. Al menos yo le digo una delicia. Pero ¿quién es su principal fuente, por ejemplo, cuando habla de la bruja vasco-navarra? ¿Cuál es su principal fuente? Pierre de Lancre. ¡Ay! Amigo, el psicópata. ¿Sí o no? Esa es su principal fuente. La misma fuente que utilizará después, años más tarde, Margaret Murray. Pero bueno, Pierre de Lancre como fuente para construir una imagen de la bruja, pero en este caso ya no como la de Pierre de Lancre, sino otra imagen. Los testimonios son los mismos, pero recoge los testimonios de Lancre para reconstruir su propia imagen de la bruja. La bruja es una imagen, como digo, rebelde contra esos poderes, conservadora de los viejos valores, con la mujer como protagonista. Dice, la mujer en el Sabbat lo era todo. Ella era el sacerdote, ella era el altar, ella era la hostia con la que comulgaba el pueblo. En el fondo, ¿no era Dios mismo? Eso es escribir, ¿eh? Eso es escribir. ¿Quién es la bruja para Michelet? La mujer transgresora, la que encarnaba la sabia medicina popular, la oposición a la autoridad eclesiástica. Esto se transmite de alguna manera, llega a España. La figura de Michelet es limitada. Uno lee los comentarios de algunos periódicos sobre Michelet, españoles digo, y no son muy atractivos, claro. Era un republicano, sansimoniano, en fin, de todo. Pero ¿quién lo va a recoger? Miren, la primera gran referencia y quien lo utiliza es nuestro Pío Baroja. ¿En dónde? En un cuento que se titula La dama de Urtubí. La dama de Urtubí. ¿Qué nos dice? Leo a Baroja. Quizás era este, el de la protesta social, qué casualidad, el aspecto más hondo de las sectas de los brujos. La brujería, que era rebelde a la Iglesia, y al poder, tenía defensores en las clases acomodadas, que creían en los conocimientos médicos de las sorguiñas. Bueno, ¿qué es lo que hace Pío Baroja? Recoger las novedades intelectuales del francés Michelet. Esto también aparecerá en otro magnífico cuento, que es la leyenda de Jaun de Alfate, donde asocia a la bruja con los viejos ritos paganos de los vascos. Ojo, algo que había aparecido también en alguna novela histórica, como por ejemplo la de Navarro Villoslada, Amaya a los vascos en el siglo VIII. Pero todo esto se pierde en la noche de los tiempos. No, se pierde en las noches del siglo XIX y del espíritu romántico. El espíritu romántico. Hay, por supuesto, otros autores. Así llegamos al siglo XX. Ya ven que voy acelerando y voy acabando enseguida, no se preocupen. Tenemos a don José Miguel de Barrendara, el gran antropólogo y etnógrafo vasco, que escribe su mitología vasca,
Una mitología vasca que comienza a elaborar en 1958, que terminará hacia 1960, y que en la estela de Michelet, en la estela de Margaret Murray, va a considerar a la brujería vasca, por sus alusiones a la adoración al macho cabrío, que representaban un movimiento clandestino, que eran la oposición a la religión cristiana, que representaban una lucha contra el Estado social vigente. El pueblo vasco, según Barandiarán, tendría unas creencias que se pierden en el tiempo y que conservaran los grupúsculos de las brujas. Y para ello, que recupera algunas tradiciones y algunos testimonios orales. Pero estos testimonios orales, ¿saben a qué suenan? A los cuentos recogidos por Vinson por Saint-Juan en la Baja Navarra y que se van publicando y que se van difundiendo, evidentemente, porque son cuentos muy bonitos. Pero esta es la imagen, ¿eh? Esta mitología es, ante todo y sobre todo, una construcción etnográfica de finales del XIX y de comienzos del XX, que no se basa en testimonios históricos fiables, cuando no se mueve en un completo ahistoricismo. Se apoya en una historia sin documentos, sin pruebas y con pervivencias que no demuestran en ningún momento. Y no les cuento lo que dicen algunos antropólogos hermenéuticos en los últimos años. Concluyo. Nada que ver con las aportaciones de Julio Canabaroja, de Florencio Deoate o de Gustav Henningsen para el ámbito vasco-navarro. ¿En qué se inspira nuestra imagen de la bruja? Hoy, en el siglo XXI, año 2024, en Sant Julià de Lòria. En los estereotipos que se recogen y describen en las obras de Pierre de Lancre y en la relación del auto de fe de Montgastón, y que se recuperaron y utilizaron asiduamente por otros autores. De esta forma, el aquelarre, la bruja, se adapta. Sirve en época moderna, en época medieval y en época moderna, para perseguir a mujeres. Sirve en el 19, a comienzos del 19, para criticar a la Inquisición y a la Iglesia. Se convierte en leyenda. Resistencia a la monarquía, a la Iglesia católica. Todo ello es el mundo de la conjetura, cultivado y alimentado con posterioridad por una antropología, perdonen que les diga, psicodélica y alejada de la obra histórica más académica y apegada a las fuentes archivísticas y su interpretación. Sin embargo, nuestras imágenes de la bruja y sus aquelarres, o bien esta bruja malvada del Mago de Oz, o bien este cuadro de esta bruja sabia, elegante, forman parte de un acervo común en toda Europa, forjado desde tiempos medievales en los que priman los criterios de determinados jueces, teólogos e inquisidores, mezclado con determinadas creencias populares. En cualquier caso, la leyenda del aquelarre y por extensión de la bruja es una fantasía en todas sus dimensiones. La palabra aquelarre era conocida como un topónimo, fue difundida por un inquisidor llamado Valle y después por Moratín y por Llorente. Fue elevada a leyenda por un moderado como Goizueta en sus cuentos y posteriormente por lo que llaman el grupo de los éuskaros. Y en la estela de Michelet se convierte en una recreación pagana y subversiva para los autores del 98 y para la antropología hermenéutica. Así pues, desde mi punto de vista, todo lo que rodea a la bruja y al aquelarre no es privativo de una cultura particular. Forma parte de una rica e incluso perversa tradición intelectual y popular europea diseñada en torno al Sabbat. De una invención nace otra invención, y así sucesivamente,
Algo loable desde mi punto de vista si se trata de literatura, pero un burdo engaño si se trata de antropología o de historia. Nada tiene de auténtico, es una sarta de felices falacias en medio de las que seguimos viviendo y que siguen inspirando historias y teorías. Miren, esta semana estando aquí, leía las memorias de Luis Buñuel y decía la siguiente frase en la introducción a sus memorias que me parece que viene a cuento. La memoria es invadida, nuestra memoria es invadida constantemente por la imaginación y el ensueño. Y puesto que existe la tentación de creer en la realidad de lo imaginario, acabamos por hacer verdad de nuestra mentira. Miren, niños, las brujas no existen, pero sí existió la persecución contra las mujeres, sí existió la caza de supuestas brujas. Y por eso no podemos olvidar nunca la frase, el grabado de Goya, que el sueño de la razón produce monstruos. Muchas gracias. Me siento aquí, nos sentamos si quieres. Bueno, allá guay. Hay vasos también. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante, muy intensa y desde luego una defraudada en relación al título, ¿no? De cómo se ha ido construyendo la imagen de la bruja. No sé si hi ha alguna pregunta entre els assistents a la sala, alguna curiositat, alguna cosa que vulguin que s'ampliï. Sí. La doctora Chamar. Muchas gracias. No, gracias a usted. Tan maravillosa. Usted ha citado a Brian Lebach y después ha comentado de que se iba construyendo el concepto complejo de brujería desde mediados del siglo XV, lo que he entendido yo, y que en el siglo XVII, principio del siglo XVII, estaba completamente definido, ¿no? Y ha hablado de dos corrientes generales, ¿no? Una que sería de las clases más intelectuales, ¿no? Sobre todo eclesiásticos, y el otro ha mencionado una tradición cultural popular. ¿Podría explicarlo? ¿Qué más quisiera? Vale. No. Es que, no. ¿qué dices? Ostras, sí. me voy a enterar. No, lo que es más claro es toda esa tradición intelectual, estos manuscritos que se publican y que se editan desde época medieval. Y esto es muy claro. Es decir, todos estos autores, teólogos, jueces y demás construyen una imagen de la bruja. Pero yo entiendo que estos no construyen de la nada. E intuimos, como también lo han hecho otros autores, que es posible que conocieran determinados costumbres, tradiciones, creencias populares que recogieron ellos en sus propios tratados. Pero claro, lo siento, ahí estamos elucubrando porque no tenemos ninguna prueba. No tenemos pruebas. Pero claro, en fin, lo que sí es evidente es que en los testimonios que aparecen en los procesos judiciales, la gente conocía muy bien cuáles eran las costumbres de las brujas. ¿Cómo les llegaba a todo esto? Pues miren, pues probablemente a través de sermones, porque la gente no sabe leer, pero sí escucha, y escucha los sermones de determinados predicadores, de misiones, etcétera, que les hacen llegar, y luego la gente habla, y comienza a contar cuentos, o comienza a contar historias. Por ejemplo, yo intentar reconstruir cómo, ¿recuerdan a Miguelico y a Martinico que les he hablado antes? Pues estos son los primeros, bueno, por culpa de las declaraciones de estos niños, matan a 2 personas, entre ellas a su tía, a otro señor, los queman en Pamplona, les ponen garrote y después los queman. Ojo, y hay más de 160 personas implicadas en toda Navarra, por un proceso que comienzan 2 niños. Pues estos niños conocían unas historias
que se conocen desde hace tiempo en los diferentes tratados intelectuales. ¿Cómo les llegó? Pues alguien les contó. El párroco de esa localidad, Nocíbar, era un doctor en Derecho, que algo sabría. Quizás algo predicó. No lo sé, ya lo siento, pero no. Y yo sé que, por ejemplo, Carlo Ginzburg ha intentado, pero yo creo, leyéndolo, y el libro es magnífico, pero no me llega a convencer. La existencia en Europa de unos grupos de sectas que conservaban determinados ritos paganos, resabios seguramente habrá, el sincretismo religioso sabemos que se produce, pero pruebas fehacientes yo no he encontrado, tendré que leer más seguramente. Gracias. Nada, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Señor cónsul. Bueno, en primer lugar quería agradecerle su presencia aquí en Sant Julià y preguntarle si ya desde esos manuscritos del siglo XIV usted ve alguna finalidad en el constructo de esta idea de bruja. Al principio hablaba quizá de la persecución al judío, quizá por el hecho de Sabbat y demás, luego para educar a los niños, pero ¿hay algún hilo conductor a lo largo de la historia o un momento en que se empiece a usar la idea de bruja con alguna finalidad concreta? Yo creo que el miedo es muy controlador y el miedo ayuda mucho a controlar a la población. Quizás sea una de las razones de estas publicaciones. El control, evitar la herejía como sea, evitar cualquier ataque a lo que es el cristianismo. Habrá mucho de esto. Luego, otra cosa es el día a día. En el día a día lo que hay es mucho odio vecinal, mucha envidia. Como, mire, ¿saben ustedes que el cónsul es brujo? Lo hacemos correr la voz y comenzamos a criticarlo. ¿Por qué? Porque es que a mí me cae muy mal. Y ahora sería en Twitter, ¿no? ¿Cómo se hace ahora? En Twitter o en alguna cosa de estas. En las redes sociales empecé a criticarlo. ¿Qué es lo que se hace entonces? Bueno, pues, ¿saben ustedes que aquella vecina es bruja? Ya decía yo que tiene mal carácter. Bueno, y a partir de ahí comenzamos a... También hay mucho de eso después, mucho de chivo expiatorio, claro. Si en una comunidad pequeña nacen varios niños y esos varios niños, bastantes de esos niños, mueren de manera repentina, sin que nadie sabe cómo, la gente busca respuestas. ¿Por qué se han muerto estos niños? Hay brujas. ¿Y quién será la bruja? Buscamos un chivo expiatorio. Hemos perdido la cosecha. No sino ya llevamos 2 años sin cosecha. Vamos a pasar hambre. ¿Por qué? Son las mismas cosechas. Hacemos todo bien. Algunos dirán, por nuestros pecados, sí. Otros dirán, no, por las brujas. Hay un montón de razones. Sí. ¿Por qué es el chivo expiatorio la mujer y no el hombre? Sí, porque se considera que el delito de brujería es... La mujer está más inclinada o es más débil, consideran los teólogos que es más débil ante las maniobras del demonio. La mujer... O ante el avasallamiento de los fakes de la sociedad. Por ser más débil es más fácil de... Sí, pero por ejemplo, las mujeres que yo conozco acudieron todos a los tribunales y tuvieron sus abogados y lucharon como en los tribunales, Vamos, eso es mentira, lo que dicen es mentira, llevan sus propios testigos, luchan como jabatas, Y la mayor parte de ellas no son condenadas. Eso sí, sufren cárcel, durante el tiempo del juicio. Pero no había todo un grueso de mujeres populares que fueron, condenadas, no solo las más... Mujeres populares, dice. Populares, quiero decir, de origen popular. Sí, no, la mayor parte... Esa es quizás la gran...
porque una de las cosas que se dice es que la bruja esa, la bruja esta del Mago de Oz, esa vieja, fea, sola, No. El gran problema de todo esto es que cualquiera podía ser acusado de bruja. Y la mayor parte de las que yo he conocido, las que he leído, he intentado investigar quiénes son. Y son mujeres de familia, casadas, no son ricas, tampoco son pobres, es decir, son gente normal, que tiene sus tierras, tiene su casa, tiene su ganado, que vive y que de repente, perdón la expresión, por arte de vivir alguien comienza a acusarlas de brujería. Por envidias, por herencias, porque se odian entre sí, como después comienzan a recogerse en los diferentes testimonios de los testigos. No, es que quien la acusa odiaba o quería hacerse con su casa o quería hacerse con sus tierras o pretendía... No hay que asociar, porque por ejemplo esto sí lo hicieron muchos los autores anglosajones, probablemente con razón en algunos casos, asociar a la bruja con mujeres marginadas, con vagabundas, con pedigüeñas que iban por las casas a pedir dinero y que si no les daban echaban maldiciones, ese tipo de cosas. ¿No? En este caso, salvo un caso quizás de una mujer un poquito más vagabunda, la mayor parte eran mujeres normales y corrientes, nunca de ciudad, casi todas son de pueblos, por supuesto, las perseguidas. Y son cientos de casos, al menos los que me he manejado yo. A mí eso es lo que más no me sorprende, me conmueve. ¿Recuerdan aquello que cualquiera de nosotros puede ser acusado en cualquier momento? Pues prepárense, porque en cualquier momento, si alguien quiere, puede acusarnos y acabar con nuestro nombre y con nuestra fama. Tanto en el siglo XVI como en el siglo XXI. Y somos muy endebles. Y nuestro honor es muy endeble. Porque, aunque luego se demuestre que esto es falso, con el tiempo que es, a que todos decimos, algo habrá hecho. Y ya quedas marcado, ojo, en el caso de la brujería, queda marcada la bruja, su familia y sus sucesores. Y respecto al origen que sería los judíos, los marranos, y digamos, el origen primero tal vez era un poco el hereje y la religión que estaba encubierta. Y luego se pasó al mito, se utilizó como socialmente para banderas de diferentes momentos políticos y para quitarse de encima a alguna gente. Pero mirar por qué, si en cada momento hay detrás, y sobre todo al origen, hay los judíos, es decir, el origen del primer mito es el hereje y gran parte de todas las... Eso es lo que se nos dice. Yo este mundo lo conozco menos, pero lo que nos dicen los autores que han trabajado más, pues sí, pues van por esa vía. Sí, con la herejía en general, porque la herejía cátara, la herejía valdense, todo ese tipo de herejías, pues se les acusa de una serie de ritos que después se utilizan también para acusar a las brujas como una secta más, ¿no? Como una secta herética más. ¿Alguna pregunta aquí, sisplau? Sense micro. Yo desde el desconocimiento, ¿por qué se centraba toda esta creencia de la brujería en el ámbito rural y no en la ciudad? Bueno, yo, María, tú María, sí has trabajado sobre la bruja en ciudad. Por ejemplo, en el caso, es decir, que hay casos de brujas en el mundo urbano, evidentemente. Yo en el caso de Navarro no he encontrado ninguna. Sí, miento, perdonen. 2 casos en el siglo XVII en Pamplona, pero resulta que las 2 eran de unos valles cercanos a Pamplona. Las tienen en Pamplona, pero realmente su origen es valles aledaños a la ciudad. Pero no he encontrado brujería como tal, hablo de Navarra, pero que no haya en Navarra no quiere decir que no haya en otras partes. Casos de ese tipo de casos fuera. Pero es verdad, al menos en el ámbito que yo veo, que es claramente un fenómeno rural. El tema que está aumentando el tema de las envidias y todo esto que comentábamos. Pues en parte sí, también probablemente por la influencia de las autoridades locales. Es que cada caso es un mundo. Miren, por ejemplo, yo contaba, no sé a quién le contaba antes,
¿Sabe usted la última película, Aquelarre, de qué autor? Es un autor argentino, ¿no? El director argentino. ¿Cómo no? Se basó en toda la teoría de Michelet. No, sí, pero sobre todo en un proceso que era o muy parecido a un proceso, sí, en Michelet, pero no, perdón, me estoy confundiendo. La Aquelarre de Pedro Lea, la del cine vasco Pedro Lea, ¿no saben? ¿Conocen esta película? Bueno, se basó en un proceso que se llamaba el proceso de un pueblecito de Inza. Pero a lo que voy, que es, aquí el caso es espeluznante, ¿eh? Es un caso detienen hasta 15, 16 personas, hombres y mujeres, pero la historia más conmovedora es la de 8 mujeres que son encerradas en las cárceles de Pamplona, en el Consejo Real de Pamplona, porque la Inquisición dice que aquí no hay nada de esto, pero los tribunales sí. Y bueno, y es que todas ellas se declaran a sí mismas brujas. Sí, yo soy bruja, y además con unos detalles de todo tipo. Todo lo que hemos visto de la Aquelarre lo mencionan todas ellas. Cuando resulta que en las cárceles se propaga la peste. Y un sacerdote jesuita pues va a confesarlas en sus últimos momentos, porque las 8 están a punto de morir. Y dice, a ver, aprovechad este momento para decir la verdad. Y comienzan a decir la verdad. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es falso. ¿Y culpa de quién es? Del señor local, que quería imponernos un régimen de determinado tipo, los negamos, nos amenazó, nos acusó y nos obligó a declarar esto, o si no, amenazaron a nuestras familias. La mujer murió en brazos del sacerdote, pidiendo perdón a su padre, al que también había acusado de brujo. Este es un ejemplo. Así otros. La niña de Figa, lo que pretendía atacar era a otra mujer del pueblo. Habría que estudiar cada caso. Y se vería claramente que cada caso es un mundo. Hay otra mujer y a un hombre, en este caso son dos del mismo pueblo, una mujer y un hombre, a ella la acusan de bruja y a él de brujo, y encima de brujo pederasta, de violación de una niña. Y además, y perdonen, es el peor caso que yo he leído, el que peor lo he pasado, el que describe claramente la violación. Pero seguro que es muy desagradable. Pero a la niña le dieron indicaciones, porque ni uno era brujo y la otra tampoco lo era bruja. ¿Y qué querían? Sus tierras. Sus tierras. Sus propios parientes. Y así sucesivamente. ¿Por qué se persigue el caso Zugarramurdi? Pues en Zugarramurdi las primeras voces de las brujas, se perdonaron a la gente del pueblo, se reunieron en la iglesia y dijeron, pues porque se enteraron los jueces de la Inquisición. Y dijeron, ¿nosotros vamos a ser menos que los franceses de Pierre de Lancret? No, vamos a por ellas. Y fueron a por ellas, hasta que llegó el licenciado Salazar y empezó a limitar la caza de brujas en Navarra y en toda España. Insisto, es un mundo tan bonito, entiéndanme, para un investigador es tan bonito, es tan atractivo. Porque ves en el fondo cómo es nuestra naturaleza humana. Yo les suelo decir a los alumnos, miren, no olviden ante todo y sobre todo que somos muy mezquinos. No les digo son mezquinos, no, somos muy mezquinos. Somos muy mezquinos. Y en este tipo de fenómenos se da. En cualquier conflicto interno aprovechamos la menor para acusar a nuestros vecinos o a los más próximos. El caso de la brujería es por supuesto, una construcción cultural, pero que tiene sus manifestaciones en el día a día, lamentablemente. Pero que actualmente tampoco tendría tanto éxito, ¿no? ¿Ok? Que digo que ha perdido, digamos, fuelle en cuanto a ser una manera de hacer fake. Si acaso, desde el Michelet se ha vuelto como una forma de reivindicación de contracultura. Sí, se ha reivindicado, pero tampoco es una imagen desde el punto de vista real. Yo las imágenes que he tenido de las brujas, de las mujeres acusadas de brujería, no eran estas. No es la de la bruja rebelde. De rebelde nada. Ninguna de ellas era rebelde. Ni mucho menos. Ninguna era, bueno, no sé si eran sabias o no sabias. Luego, no actuaban en los casos que yo he estudiado, no eran sanadoras, eran mujeres normales y corrientes. No había nada de esto. Es decir, que
son construcciones que cuando uno va a la documentación judicial de persecución de brujas no encuentra muchas veces, siempre encuentra algo, pero no de una manera tan clara como pueden describirnos estos autores. Ni Pierre de Lancret, ni Michelet, ni Montgastón, ni Inquisidor, ni Goizueta en sus cuentos. Es un San Benito que construyeron y lo utilizaban a un momento dado. Y ahora, en vez de San Benito, puede ser hasta desde el posmodernismo encontrado como una cosa de reivindicación. Sí. Claro, porque en cada época ese tipo de mitos se utiliza para los propios intereses. Le quería hacer una pregunta desde su autoridad. No, de autoridad ninguna, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. Porque yo también había pensado mis ideas intelectuales sobre el constructo del macho cabrío, como si fuera también una recreación del dios Pan o de alguna divinidad pagana, porque por eso salen en medio de los aquelarres de las brujas y, bueno, igual que las brujas, al final llegué a la conclusión de que era toda una invención, que era un personaje imaginario, que hacía falta en estas recreaciones mágicas de este pensamiento brujeril. Hasta que un día en un pueblo muy aislado del Pirineo, conocía a una señora muy vieja, muy dejada, no la dejaron casar y decidió aislarse totalmente en su casa y dejando de lado cualquier tipo de relación social. Era una mujer que tú la veías y podíamos decir que vivía exactamente en el siglo XIX, casi sin electricidad, sin agua corriente. Muy buena mujer, pero decidió aislarse en su casa totalmente apartada de la sociedad. Yo la conocí porque en esa zona a mí me gusta, me interesa, es una zona muy, muy interesante. Y esa mujer, precisamente en una cueva, encontró a un macho cabrío, ¿de acuerdo? Lo crió y el macho cabrío fue creciendo, que le llamaba Chivito, hasta que un momento el macho cabrío creció y se convirtió en una bestia totalmente repugnante, maligna y muy feroz. Y ese macho constantemente, aquí se llama arruixar, o sea, cuando estaba en alta el macho cabrío, constantemente estaba tirando líquido seminal y cualquier persona que se acercaba al macho cabrío tenía de escaparse porque el macho cabrío, la intención era violar a cualquier ser humano o animal que se acercara. Por ejemplo, una vez mi madre tuvo de encerrarse en un coche porque el chivit, ya crecido, iba detrás de ella y iba arruchando todo el rato, iba sacando todo el rato disparos de semen. Entonces, eso me hizo a mí pensar un poco que la mujer aislada, fea, totalmente dejada, sucia, porque sencillamente le importaba un carajo la sociedad. Su querido era el macho cabrío que dormía hasta con ella. Entonces, llegué a pensar que precisamente la mujer era violada queriendo por el macho cabrío. Y entonces esto enseguida me vino a la cabeza el cuadro de Goya, donde las viejas están adorando a este macho. Todo, aun sin ser bruja, llegué a pensar que realmente a la mujer no era tan imaginario la imagen del macho cabrío, no como demonio, sino como ser sexual que podría formar parte de una cierta reunión de viejas que no hubieran tenido contacto sexual con ningún hombre y hubieran intercambiado al hombre por el macho cabrío que sí que las hubiera violado. Esto no es una invención, yo lo he vivido y me ha hecho reflexionar mucho, por eso me interesa su opinión, la idea del macho cabrío, no como ser maligno, sino como ser sexual, puramente sexual, que es verdad que sencillamente las mujeres estas viejas abandonadas, que existen porque los he conocido, lo utilizaran como instrumento puramente sexual. ¿Qué opina de lo que le comento? Su testimonio... Yo simplemente una especificación. El animalismo ha existido...
Sí, exacto, ha existido siempre y existe. O sea que... Pero mire, sí, pero se lo voy a resumir de la siguiente manera. Usted me acaba de dar un testimonio etnográfico. ¿Sabe cuál es el problema de la etnografía? Que un testimonio lo convierte en una realidad común y no es cierta. Es un caso que se dará, que es muy interesante, escabroso, pero interesante, pero es un caso. Es un caso. Bien, a mí no me dice nada, que probablemente un antropólogo lo convertirá en toda una teoría. Yo no. ¿Por qué? Porque en los 200, 300 casos no he encontrado ningún caso similar. Ni uno. Ni uno. Como digo, como caso es interesante, pero es un testimonio etnográfico, que es el gran peligro de la etnografía. El gran peligro de la etnografía es que vive en la sincronía. Es decir, yo hago una encuesta o recojo un testimonio de comienzos del siglo XX o de hace 30 años, me da igual, y automáticamente lo convierto en un hecho que se repite a lo largo de toda la historia, sin pruebas. Eso es lo que hace la etnografía, y eso se llama sincronía. Y lo siento, yo soy historiador y vivo de la diacronía. Entonces, como testimonio es interesante, pero no me vale. Si usted me dice, no, he encontrado 150 casos. Claro. Y el tema de las mujeres solas. Claro que hay alguna mujer sola, abandonada, viuda, pero la mayor parte, ¿quiénes son? Mujeres casadas. Ojo, y otra cosa que no he dicho, niños y niñas, que es muy importante. El papel de los niños y niñas en todo este mundo de la brujería. Y que a mí cada día me obsesiona más. ¿Por qué unos hombres hechos y derechos, licenciados en leyes, por Alcalá, por París, por donde sea, se hacen y creen a pies juntillas un fiscal? Yo me acuerdo, el licenciado Bando, el licenciado Castillo de Bobadilla, unos fiscales que uno lee sus demandas y dice, pero ¿cómo estas personas han podido creer a dos mocosos que nadie cree en su propio pueblo? Pues a mí es algo que también me sorprende. Y muchos de ellos son protagonistas y se declaran, no, es que yo soy bruja, 9 añitos. Yo soy brujo, Miguelico y Martinico, es que la abuela nos llevaba y íbamos volando. Y el párroco les cree. Doctor en Derecho. Bueno, a base de la inocencia, pero también del Manet, etcétera, etcétera, siempre se coge los niños que son de inocencia y que tienen una apertura a más allá. Sí, sí, pero uno lee a estos autores, sí, tiene razón, pero... Y, por ejemplo, está muy perfectamente delimitado cómo debe ser un pleito judicial y cuál es el papel de los testigos y quiénes deben ser los testigos. Un testigo, para ser fiable, debe ser mayor de 21 años. Y dicen, no, pero en casos enormísimos se puede admitir el testimonio de los niños. Hombre, no lo sé. A mí todavía me produce una cierta... Sorprende cómo llegan estos testimonios de los niños a ser transcritos, ¿no? Sí. Cómo son inducidos, lo que sea. Perfectamente. Hi ha alguna altra pregunta o algun altre comentari? Jordi? Perdó, aquí darrere la columna que no ho veig. Hi ha algun altre? Doncs, bueno, si no hi ha cap altre comentari, són 8:45. Le agradecemos este debate surgido a raíz de la magnífica conferència del doctor Jesús María Usunariz, i a tots vostès els agraïm la seva assistència i els emplacem a que continuïn participant d'aquest programa tan maco i tan interessant que ens han preparat, en què hi ha de tot, hi ha cinema, continuem també amb xerrades demà, vull dir que moltes gràcies. Va, d'acord. Y para firmar ahora libros, si alguien quisiera, ¿no? Si alguien... Sí, si quieres, sí, encantado. Vale, doncs moltes gràcies. Muchas gracias.